Saludable. La filial Lara de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría agradece a Laboratorios Leti y en especial a la Gerencia de Comunicaciones y al doctor Pastor Galicia por esta invitación a usar su plataforma. Sean todos bienvenidos y sin más preámbulo voy a presentar a las personas que van a conversarnos el día de hoy. En la libre demanda estará la doctora María Antonia Ferrer Gómez, quien es médico pediatra, especialista en nutrición clínica pediátrica, diplomado en el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá. Además, docente de pregrado y posgrado de la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado y capacitador certificado por la UNICEF en lactancia materna. Junto a ella, en los primeros 20 minutos, nos conversará también la doctora Flora Ángel García, quien es médico cirujano, egresado de la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado, especialista en puericultura y pediatría y además en neonatología. En la primera parte egresada de la Universidad Central de Venezuela y desde también el Hospital Pérez Carreño de Caracas. Es miembro del Comité de Lactancia Materna de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, facilitadora y consejera de lactancia materna por UNICEF y es la actual vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Desde Ecuador se nos une la doctora Analicet Rojas Rodríguez, quien es médico cirujano y especialista en puericultura y pediatría de la Universidad de los Andes. Es un orgullo para mí, pues es una docente nuestra de la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado, también miembro de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría filial Lara, pero ahora en ejercicio universitario en la Universidad Técnica de Loja, Ecuador. Muchísimas gracias, doctoras, por este tiempo maravilloso que nos dedican. Las tres son docentes invaluables. Para nosotros un placer escuchar en la primera parte a las doctoras Ferrer y Flor Ángel García, quienes van a hablar sobre las dudas de siempre. Compartimos entonces la pantalla de las doctoras. Vemos que en el éxito de la lactancia influyen numerosos aspectos. Uno de ellos es la disposición de la madre, no solo desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista emocional e intelectual que muchas veces puede tener esta mamá. Que tenga un apoyo propicio, cercano y oportuno, que es algo que depende de la educación de todos, porque un entorno con conocimiento sobre la lactancia puede hacer la diferencia, y también de ese sistema de creencias de quienes rodean al binomio madre-hijo, que muchas veces influye de manera negativa. Tenemos entonces que se forman mitos que pueden hacer que esa lactancia se vea obstaculizada, que produzcan estrés e inseguridad en la madre, cuando tenemos de repente una abuela que está por ahí diciendo, yo no tuve leche, yo no pude amamantar a mis hijos, tú tampoco podrás. Eso desalienta en muchas oportunidades de la madre, pueden estar presentes en gente común, pero también podemos tener mitos entre profesionales. Todas estas creencias, todos estos factores pueden generar dudas. Entre los mitos entre profesionales existen diferentes. La vía del parto es una dificultad para la lactancia. Generalmente conseguimos en oportunidades madres que tienen temor que si su vía del parto es una cesárea, no van a tener contacto a la primera hora. Sin embargo,
sabemos todos nuestros pediatras, ponen en práctica el apego inmediato. Y el apego inmediato en la cesárea, de una vez ese niño va al pecho materno, por movimientos rectantes llega al pezón, conoce todos los olores e inmediatamente ocurre un apego. Preparación y limpieza de la mama. Muchas veces insistimos en que la madre se limpie y se lave con jabones durante cada mamada. Esto no es así, solo es necesario que la madre con su baño de todos los días está preparada y está con higiene suficiente para que se produzca la lactancia. Le voy a indicar varios medicamentos por lo que no se deje de mamar en el tiempo. Eso es bien importante. Generalmente ya viene pasando de generación en generación que si las madres toman algún medicamento, antibióticos posterior al parto, a la cesárea, la madre asume que la producción láctea es menor. No es cierto, no hay. La mayoría de los medicamentos se pueden consumir sin ningún problema. Y los medicamentos de uso común en el posparto inmediato son totalmente inocuos, como son analgésicos y antibióticos en todo caso, ningún problema. Sin embargo, hay todos los pediatras y los profesionales de la salud encargados de la lactancia debemos conocer los medicamentos que son de riesgo o los medicamentos que son de usar con cautela en el momento de amamantar. Es frecuente, sobre todo cuando la madre consulta a los tetras, que se omita la lactancia durante la presencia de una mastitis. Mastitis que fue generada posiblemente por dietas y fisuras que se producieron. No se debe omitir la lactancia durante la presencia de una mastitis. Sí, cuando hay abscesos, como es lógico, porque se van a hacer drenajes y apenas esto cicatrice, se debe mantener la lactancia. Entonces, durante la mastitis no hay por qué omitir la lactancia. Doctora Ferrer, es muy frecuente que escuchemos de esas dietas restrictivas con muy pocos ingredientes, incluso mamás que nos dicen, pero si lo único que yo estoy comiendo es pollo y arroz. También tenemos que hacen dietas de exclusión desde que el bebé nace. Muchas veces se omite, aún sin antecedentes de alergia, la leche y sus derivados. Por favor, ¿nos puede comentar sobre la lactancia, sobre la dieta y lactancia? La dieta de la madre es muy importante. Vemos como cada vez hay más restricciones en la dieta de la madre. Recordemos que para producir 1 litro de leche materna se necesitan 800 calorías, que son 500 que provienen de la dieta y 300 calorías que hay de reserva en la madre que se produjeron durante el embarazo. Por lo tanto, una madre que amamanta debe tener una dieta balanceada, equilibrada y rica en todos los nutrientes, sin restricciones. Las dietas de exclusión, que a veces nuestras madres no pueden tomar ni agua, están totalmente proscritas. Es una madre que ya tiene la responsabilidad de amamantar y encima de eso tiene pocos nutrientes, se va a sentir cansada, agotada y hay más riesgo de que se deje de amamantar. Entonces, la dieta de las madres es libre. Cuando decimos una dieta libre, es una dieta del hogar con todos los alimentos y nutrientes que ella necesita. Cuando decimos una dieta libre, es una dieta que tenga los 3 grupos básicos de alimentos. Cuando decimos una dieta libre, es una dieta que se consuma en el hogar, que se prepare en el hogar y que sea una dieta que cumpla todos los requerimientos de una dieta balanceada. Eso es una dieta libre donde hay pocas restricciones. Debe comer proteínas que pueden ser desde granos, huevos, carnes cuando son posibles, todas las frutas y hortalizas y debe consumir leche y derivados lácteos. Solo en casos puntuales puede haber omisión de cualquiera de estos alimentos. Y las dietas hiperproteicas no están justificadas en ninguna dieta, ni en una madre que amamanta, ni ningún otro paciente. Por enfermedades o intervenciones. Vemos que con frecuencia a una madre que va a ser sometida a intervenciones, de repente un quiste piramidal, otras cosas que son cirugías menor, se le dice que incluso debe suspender la lactancia de forma permanente. Tenemos contraindicaciones absolutas, tenemos contraindicaciones relativas. ¿Una intervención es una de esas contraindicaciones, doctora? Dependiendo del tipo de intervención que la madre vaya a recibir. Si una intervención que puede ser
electiva, que no puede ser en el momento de inmediato, no debería realizarse, solamente una intervención que sea inmediata. Por ejemplo, en este día tuvimos una paciente nuestra que fue intervenida de una apendicitis. Al recuperarse de su proceso, nuevamente inició la lactancia. Solamente indicaciones que sean quirúrgicas, que sean de emergencia. De resto, la lactancia materna sigue sin ningún problema. Contraindicaciones absolutas. Tenemos como contraindicaciones absolutas la presencia de VIH, de HTLV3 y la galactosemia. Esas sí son unas contraindicaciones que nosotros debemos estar pendientes, que son válidas, y que la madre presente lesiones a nivel de la mama activas de virus herpes. Esta sí debe ser evitada la lactancia materna. Uno de los factores que más nos produce preocupación, sobre todo como pediatras, es en ese seguimiento mensual, es cuando el niño no nos gana peso. Y vemos que muchas veces este bebé puede encontrarse por debajo del percentil 10. Y es ahí cuando tenemos que evaluar diversas cosas. ¿Qué está pasando con ese bebé? Incluso hay recomendaciones por debajo de los 4 meses de edad de iniciar la alimentación complementaria. ¿Cuáles son los factores que debemos observar nosotros en este bebé, en un niño que está creciendo por debajo del percentil 10? ¿Cuál es la recomendación? Debemos complementar siempre. ¿Qué es lo que debemos investigar? Es muy importante esa curva de seguimiento que se le hace al lactante en esos primeros días posteriores al parto. Y es bien importante evaluar técnicas de amamantamiento. En ocasiones los niños no ganan peso por técnicas inadecuadas de amamantamiento. Recuerden que los niños en ocasiones la madre no da la leche del final, que es la que da ganancia ponderal. Hemos tenido pacientes donde solamente con mejorar eso, estos niños mejoran. Sin embargo, es bien sabido que los niños con lactancia materna exclusiva crecen en ocasiones por encima de lo esperado, por encima inclusive de 750 gramos por mes en los primeros 3 meses o hasta el 4.º mes. A partir de ahí, hace más o menos, disminuye un poquito su velocidad de crecimiento. Sin embargo, si no hay anemia, si el niño está en buenas condiciones, debemos mantener lactancia materna exclusiva y nunca indicar alimentación complementaria antes de 17 semanas. Nunca antes del 4.º mes ni después de los 6 meses. Es bien importante recordar esto. ¿Por qué se inicia la alimentación complementaria? Porque hay nutrientes que en la leche materna disminuyen y estos son zinc, calcio y hierro. Por eso es que se inicia la alimentación complementaria a partir de los 6 meses de edad, para evitar eso. Recordemos también que todo niño con anemia, por lo general, no gana el peso que nosotros deseamos para la edad y el momento. Muchas veces este bebé está creciendo muy poco en gramos, es decir, en lo que es el peso, pero su crecimiento longitudinal está bastante bien. Esa es una de las cosas que también debemos observar, que no siempre van a la par la longitud con la ganancia ponderal. Entonces, eso es una de las cosas que debemos estar pendientes, y que si tenemos un crecimiento de un perímetro cefálico adecuado, debemos mantener la lactancia sin tender a colocar otra cosa como complemento si no es necesario. Es bastante frecuente y vemos, incluso con preocupación, que es omitida la lactancia materna cuando tenemos presencia de azúcares reductores en heces. El laboratorio nos reporta azúcares positivos en heces. Esto ya tiene mucho tiempo que se viene conversando, sin embargo, vemos que muchas veces es una indicación. Las evacuaciones de los recién nacidos con lactancia materna exclusiva son heces ácidas y tienen un pH con azúcar positivo. Recordemos que la mayor cantidad de carbohidratos de la leche materna es la lactosa. Por lo tanto, en su descomposición vamos a conseguir azúcares reductores positivos y heces ácidas. No es motivo para suspender lactancia materna y tampoco es motivo para indicar
fórmulas libres de azúcar, fórmulas sin lactosa. La lactosa, el principal azúcar de la leche, es muy importante para el neurodesarrollo. Tenemos que se producen galactolípidos y cerebrósidos que nos van a potenciar ese neurodesarrollo. Entonces, esta es una indicación que debemos de dejar a un lado. Otra de las cosas que muchas veces vemos y que con preocupación en esa consulta de seguimiento es que se le dice muchas veces a la madre que mientras más tarde ella omite la lactancia, va a ser más difícil que se produzca el destete. Es bien importante recordar que el destete es un acto donde depende de los dos, de ese binomio madre-hijo, y el destete debe ser respetuoso. Que aquí llamamos un destete respetuoso, es aquel donde no hay tragedia ni duelo entre el niño y la madre. Por lo tanto, debe ser progresivo, paulatino, concienciado entre ambos, de esta manera. No debe ser un destete abrupto, no debe ser un destete rápido, tiene que ser progresivo. Se dice que se tardan hasta 4 semanas para lograr ese destete. Y es bien importante nunca asociar el destete con acciones desagradables. Aquellas mamás que se ponen colorantes en el pezón, que se ponen sustancias que huelen feo, no. Un niño no debe recordar todo, o sea, lo maravilloso que fue la lactancia materna hasta ese momento y asociarlo con actos desagradables, con olores desagradables, con sabores desagradables. Es progresivo, paulatino, y tiene que ser un destete que sea respetuoso y donde estén los dos en combinación para lograrse. Debemos recordar entonces que los conocimientos sobre lactancia no se heredan ni se transmiten, se adquieren y se aprenden. Que la lactancia, a pesar de ser un hecho natural, no siempre resulta fácil, que requiere una intervención oportuna y que ese binomio madre-hijo debe ser ayudado, que en muchos posgrados esta es una materia pendiente y que en nuestra situación actual es obligatorio promover y asistir la lactancia materna. Es obligatorio en la situación de nuestro país promover. Se ha propuesto como estrategia para inicio de la lactancia la información y preparación para el nacimiento. Es muy importante la consulta pediátrica prenatal, que se produzca un parto humanizado aún con cesárea. Nosotros podemos hacer contacto piel a piel, hacer ese apego precoz, que dentro de la primera hora de vida esa madre sea ayudada, que durante la cesárea se haga pinzamiento tardío para que este bebé tenga mejores depósitos de hierro, que son una de las cosas que debemos evitar. Entre las buenas prácticas obstétricas, o sea, que haya relación entre ese obstetra y ese pediatra, y como pediatras debemos conocer la leche humana, conocer los innumerables factores, tanto desde el punto de vista inmune como nutricionales que tiene. Conocer el proceso de lactancia es muy importante porque es la mejor forma de ayudar. A todos los bebés debemos darle lo que se llama paz, adecuado posicionamiento, adecuado agarre y adecuado sostén. Y conocer todas las posibilidades de éxito y cuáles son las posibilidades de fracaso y cómo podemos resolverlas. La lactancia materna, entonces, es un privilegio. Es un privilegio para esa madre, es un privilegio para el niño, y a partir de aquí estamos abiertas a las preguntas. Esto solo fue un esbozo para iniciar la discusión sobre esas dudas de siempre. Recordemos que el binomio madre-hijo es inseparable. Por lo tanto, la lactancia materna debemos tener 2 elementos. Una madre que quiere amamantar y un hijo que recibe. Es un privilegio la lactancia materna. Muchísimas gracias. Agradecidas, doctora Ferrer, doctora Flor Ángel García, por esta oportunidad de despejar las dudas de siempre.
Excelente, como siempre, la información y ya están haciéndonos a través de la mensajería varias preguntas. Les invitamos a seguir formulándolas vía chat a fin de poder recopilarlas y empezar a discutirlas al final de la exposición de la doctora Rojas. Sin más preámbulo, doctora Ana Lisset. Sobre lactancia materna y COVID. Ok, gracias a todos los organizadores, a la doctora Yulay Margot Martínez, a Laboratorios Leti, al doctor Pastor Galicia por darme la oportunidad de llevar algunas informaciones importantes sobre COVID y lactancia materna. Me van a permitir un minutito mientras comparto la pantalla. Bueno, acá también a la Sociedad de Pediatría, mi agradecimiento por permitirme acompañarlos. Los recuerdo siempre y de este lugar tan lindo de Ecuador les mando un fraterno saludo. Ok, bueno, no sé si me oyen. Perfectamente, doctora. Ajá, ajá. Y se oye bien, y se ven las diapositivas. Y solo tiene que ponerla en modo presentación. Ok. Yo voy a tratar de ser lo más resumida posible, en función de darle cabida a las preguntas y concretar un poco lo del manejo del recién nacido y la madre en caso de que sea portadora asintomática, que vamos a hacer con el recién nacido. Inicialmente quiero aclarar que todas estas consideraciones que están expuestas o que voy a exponer están sustentadas por los estudios y consensos y distintos protocolos que se han publicado entre marzo y mayo de este año. Y los conceptos o recomendaciones presentados pueden ser susceptibles a modificarse de acuerdo al comportamiento de la pandemia y en el binomio madre-hijo y de los resultados de los estudios de investigación que se están haciendo en forma multicéntrica y que se están ejecutando actualmente. Hay muchas cosas de la introducción que voy a obviar porque muchos ya conocen la génesis y la historia del COVID-19, que ya sabemos que es ocasionada por una cepa de coronavirus SARS-CoV-2, la cual no había sido identificada previamente en humanos, y esta se aisló primeramente en Wuhan, China, a final del 2019, para lo cual actualmente ya más de 200 países y más de 2,5 millones de casos están confirmados y la tasa de letalidad alrededor del mundo oscila en un 6,6%. A partir de esto, el 11 de marzo, la OMS la declaró como enfermedad pandémica. Siempre es importante a la hora de hablar de lactancia e infecciones, hacer una consideración importante de cuál es el riesgo perinatal de la enfermedad por COVID en época de esta pandemia. Entre 2002 y 2012 surgieron dos tipos de coronavirus diferentes que causan enfermedad respiratoria grave en humanos, como fue el SARS-CoV y el MERS-CoV. Y basados en la similitud filogenética, el grupo de estudios identificó al SARS-CoV y le propuso o propusieron en función de estas identificaciones el nombre de síndrome respiratorio agudo severo para el SARS-CoV-2, para designar al virus actual, será el COVID-2019. Obviamente, las características del SARS-CoV-2 inciden fundamentalmente en la proteína S, que es la que usa el virus para entrar en la célula humana y que se ancla de manera importante en los receptores del cuerpo humano. Como sabemos, también tiene una cadena de ARN sujeta a proteínas de la cubierta, tiene la capacidad de infectar
bastante acentuada por el hecho de tener una proteína E que ayuda a infectar otras células y lógicamente su envoltura proteica. Entonces, todas estas características clínicas le dan esa identificación de ser altamente contagiosa o contagioso y lógicamente pues también por otras características que tiene el virus que no vamos a tocar en este momento, pues tiene una alta capacidad mutagénica que lógicamente ha desencadenado esta enfermedad que actualmente no es tan fácil controlar. ¿Qué sabemos actualmente del COVID-19, riesgo perinatal, lactancia materna? Entonces, actualmente, en el momento, no hay una coincidencia concreta de cuál es el impacto que va a tener el COVID-19 en el feto, porque la mayoría de los estudios que se han hecho en las madres han sido en el último trimestre, las que se han detectado. No se han detectado casos de madres infectadas en el primero o en el segundo trimestre. A eso, pues le sumamos que no hay todavía reportes de aislamiento del virus del recién nacido, de exudados faríneos. Se ha documentado en algunas muestras, estudios aislados, la presencia del virus en sangre de pacientes con COVID-19, que sugiere que pudiera ser una fuente de infección para el recién nacido. En algunos casos, muy pocos, aislado el líquido amniótico, en placenta, en algunos, en cordón umbilical, y hasta ahora la mayoría de los neonatos analizados son de madres infectadas, principalmente, como dije, en el tercer trimestre. Como mencioné, no hay datos importantes que puedan decir con bastante importancia cuál es el impacto que va a tener en el feto. Y lo que sí se ha determinado, y no se sabe si es por causalidad o si es implícito por las condiciones gestacionales, es que en algunos hijos de madres COVID-19 han tenido como resultado recién nacidos prematuros. En algunas complicaciones perinatales se ha citado sufrimiento fetal, ruptura prematura de membranas, dificultad respiratoria, taquicardia, shock, trombocitopenia, y se han descrito muertes neonatales en recién nacido COVID-19 negativo, pero hijos de madre COVID-19 positivo. Entonces, por lo tanto, tenemos unos resultados que no son concluyentes desde el punto de vista de transmisión perinatal. Con relación a la transmisión postnatal, las secreciones respiratorias, las salivas generadas al toser, al hablar, al estornudar, se ha identificado que son los principales fluidos infecciosos responsables de la transmisión del SARS-CoV-2 de persona a persona, incluido el recién nacido. Por lo tanto, a la luz de esto, la transmisión al recién nacido es más probable que ocurra a través del contacto cercano con una persona infectada durante la alimentación o durante los cuidados rutinarios del recién nacido. Todavía no hay a ciencia cierta estudios que digan que se puede transmitir o se ha encontrado en muestras el virus en la leche de la madre. Por lo tanto, todas las organizaciones de salud perinatal, obstétrica, UNICEF, OPS, actualmente recomiendan, aún teniendo la madre positividad y síntomas para el SARS-CoV-2, no suprimir la lactancia materna. Por lo tanto, también se menciona que la baja tasa de viremia en caso de infección hace posible, y aunque poco probable, la siembra placentaria y la transmisión vertical. Pareciera que pudiera ser esta tasa de viremia en las embarazadas un poco más bajo. Y como dije, pues los resultados perinatales de complicaciones del parto todavía no se le han adjudicado una importancia que indique que haya que suspenderla. ¿Es susceptible el recién nacido a adquirir
la infección? Sí, como lo es susceptible cualquier niño. ¿Cómo se va a presentar la enfermedad en el recién nacido? Se supone que pudiera estar asociada a una infección que puede ser de leve a moderada, porque según también los estudios indican que la respuesta de las citocinas en los niños es menos dañina. Sin embargo, también esto es moderadamente cierto, porque hemos visto respuestas inflamatorias sistémicas severas en niños de muy corta edad. Entonces, operacionalmente, tenemos que saber manejar el concepto de recién nacido sospechoso de COVID-19, y para eso la literatura menciona que la definición de caso sospechoso, entonces es importante que sepamos que el sospechoso neonato es aquel niño asintomático o con enfermedad respiratoria aguda leve o grave, que tenga tos, cuya madre tenga antecedente de una infección respiratoria aguda leve, que sea un caso confirmado o bajo investigación 14 días antes del momento del nacimiento o durante los primeros 28 días. Haber estado en contacto con cualquier persona con enfermedad respiratoria aguda, leve o grave, que sea caso confirmado o bajo investigación COVID-19 durante los primeros 28 días, y el caso confirmado que cumpla la definición operacional de sospechoso, más una prueba de reacción de cadena de polimerasa positiva en tiempo real en sangre o en tracto respiratorio. Entonces, con estas definiciones operacionales le vamos a adicionar el estado serológico materno, porque como decía la doctora Ferra y la doctora Florángel, estamos con el binomio madre-hijo. No podemos tomar decisiones en función de solamente la madre o en función de solo el recién nacido. Entonces, si tenemos una madre asintomática o con síntomas leves y el recién nacido está negativo, entonces se sugiere mantener el contacto protegido, es decir, la madre con todas las medidas de bioseguridad puede perfectamente mantener su lactancia materna y utilizar sus barreras de protección biológica y antiséptica, lógicamente. Si la madre es asintomática o sintomática leve, el recién nacido sale positivo por PCR, igualmente el contacto debe mantenerse ilimitadamente con su madre, y puede pasar al puerperio. Lógicamente todos los hospitales o instituciones deben tener su sala específicamente para atender casos sospechosos o no de COVID-19. Luego tenemos el escenario 2, una madre con una enfermedad o síntomas moderados o graves. Entonces aquí tenemos la madre que está sintomática, moderada o que tiene enfermedad grave, y el recién nacido es PCR negativo o tiene un resultado de PCR pendiente. Entonces, lógicamente, si la madre está imposibilitada para dar seno materno, pues lógicamente no va a poder establecer ese contacto. Aquí las indicaciones internacionales dicen que puede extraerse la leche y por un tercero que esté corroborado que esté sano, administrarle la leche al recién nacido. Evidentemente, si el recién nacido en este escenario 2, hijo de esta madre sintomática moderada o grave, su PCR es negativo, generalmente puede pasar al puerperio una vez que se haya negativizado por 2 pruebas de PCR negativas o corroborado que sean negativas, y mientras puede, como dije, puede alimentarse de acuerdo a las condiciones de la madre, a través de una extracción mecánica de la extracción de la leche mecánica para administrársela por tercero.
Si la madre está sintomática, moderada o grave y el recién nacido es positivo, pues lógicamente ambos pueden estar en contacto ilimitado, se mantiene igualmente la lactancia materna. Entonces, los escenarios que hemos visto van a depender, la única, para concluir, forma de separar la madre de su bebé es aquella madre que lastimosamente está en una unidad de cuidados intensivos y que no puede establecer ese contacto. Inclusive, las normas del Instituto Nacional de Perinatología, de la Sociedad Española de Neonatología, implican o recomiendan que inclusive la madre que está, ya se sabe que va a dar a luz, que ya se tiene un resultado por COVID-19, inclusive no se restringe ni el apego precoz, que es tan importante, como dijo la doctora Ferrer y la doctora Flor Ángel, ese apego precoz de la primera hora. Que si hay que usar mascarillas, sí. Que si hay que lavarse las manos, sí. Que si hay que mantener una distancia entre la cuna del bebé y de la madre, pudiera ser, pero nunca suspender la lactancia materna. Entonces, para ir finalizando, entonces, sí, manejo de madre y recién nacido frente a sospecha o confirmación de COVID, mientras no llegue el resultado de la madre sospechosa, esta es importante hacer una conexión con el obstetra y a trabajar en conjunto, el obstetra, el pediatra, el neonatólogo, porque debemos tratar a una madre sospechosa hasta que no llegue el resultado como positiva. Mantener contacto protegido, y si vamos a mantener al niño en incubadora, mantener, por ejemplo, las incubadoras entre 2 metros una de la otra. Si hay instituciones que cuentan con lactarios, pues lógicamente hay que tener esto. Sé que esto no el lactario, y de hecho esto debe ser una política en todas las instituciones de salud para proteger y promover la lactancia, tener los lactarios institucionales. En nuestra universidad, afortunadamente, el año pasado, por disposición del Ministerio de Salud del Ecuador, está una orden donde todas las instituciones públicas y privadas deben tener un espacio para que las madres puedan extraerse la leche materna. En nuestra universidad, a través del grupo nuestro de investigación, y el grupo de misiones universitarias, promovimos y establecimos y destinamos un espacio de lactancia materna donde las madres, estudiantes, trabajadoras y administrativas de nuestra institución que están en periodo de lactancia se extraen la leche, la guardan, y así promovemos que la madre no suspenda por cuestiones de licencia de trabajo la lactancia materna. Entonces, todas estas normas pues deben conservarse las medidas de bioseguridad. Entonces, la mayoría de las asociaciones internacionales siguen recomendando la leche materna de madres, aun cuando sean positivas. Es muy importante la figura del cuidador. El cuidador es aquella persona que la madre usa para trasladar la leche entre ella y el recién nacido, porque ella no puede estar en el sitio donde está el bebé, y que debe estar corroborado que está negativo, va a servir de puente, de vehículo para llevar esa leche de la madre al recién nacido. Entonces debe guardar todas las medidas de bioseguridad para utilizarlas y favorecer esta técnica, ¿ok? Siempre hay que facilitar que la madre y el hijo permanezcan juntos, facilitar el contacto piel con piel y sobre todo capacitar a la familia, porque los familiares se estresan, se agobian, a lo mejor piensa que el niño se va a contaminar, y si la madre está positiva y ambos están en casa, se puede amamantar perfectamente, eso sí, siempre y cuando los cuidadores y la familia hayan recibido un entrenamiento, una capacitación para poder manejar este caso dentro del hogar. Y lógicamente, hacer también la propaganda de que en época de pandemia los niños deben seguir vacunándose con su esquema rutinario, porque no hay ninguna interferencia
en el hecho de que haya que suspenderse la vacunación. Hay que brindar tranquilidad, mostrar empatía con los padres y sobre todo tener cuidado con esa mamá, porque en esta época pueden surgir aumentos de la depresión postparto y en vista de que las madres muchas veces no acuden a los controles prenatales y esto lógicamente va a conllevar un escenario de aumento de morbilidad y mortalidad materno-infantil. Es importante, repito, establecer esa empatía con el grupo familiar para enseñarles, educarles en cuanto a las medidas de bioseguridad para el grupo familiar donde se va a integrar este recién nacido. Entonces, de esta manera, este bebé se va a quedar en casa porque todo le va a ir bien con su leche materna. Ay. Okay. Doctora, active el audio, por favor. ¿No? Muchísimas gracias, doctora Lisset Rojas, por toda esta maravillosa disertación, que en alguna oportunidad tuvimos a bien escucharla, pero qué bueno fue volver a retomar, pues siempre hay muchísimas preguntas alrededor de COVID-19 y por supuesto la lactancia materna no escapa a ellas. Tenemos algunas preguntas y 84 personas en sala. Esto es maravilloso. Siempre la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría Filial Lara tiene una excelente convocatoria a cada una de las cosas que organizamos, particularmente porque definitivamente los pediatras de Lara siempre estamos unidos donde quiera que estemos. Y una de las muestras es la doctora Lisset Rojas, que dijo un sí rotundo cuando le invitamos a esta actividad. Muchísimas gracias también a la doctora Ferrer y a la doctora Flor Ángel García. Y para mí, bueno, es inevitable mencionar que desde Italia está conectado el doctor Jorge Gaiti, desde España está conectada la doctora Elida Da Pena, ambos docentes UCLA, y para mí es maravilloso saber que están entre nosotros. Sin más preámbulo, voy a empezar a comentar sobre algunas dudas que fueron reflejadas vía chat para que las doctoras tengan a bien contestar. Alguien preguntó si era cierto que las madres deberían estar bajo estrés para producir leche. Yo creo que esa es una pregunta que muy bien nos puede contestar el binomio Ferrer-García. ¿Qué nos dice? Realmente para producir leche la madre debe estar lo más relajada posible, no sometida a un estrés continuo para que la producción de leche sea adecuada. Recordemos que cuando la madre está muy estresada, muy angustiada, se van a liberar hormonas tipo cortisol, por ejemplo, que van a bloquear la producción de prolactina, que es la hormona que hace que haya producción láctea. Por lo tanto, entre más relajada esté esa mamá, muchísimo mejor. ¿Cuál es la mejor manera de que una madre esté relajada para amamantar? Tener conocimiento. Como dijo Flor Ángel, a pesar de que es un acto natural, debemos prepararnos para la lactancia materna. De allí la importancia de que la información que las madres lactantes reciban debe ser desde antes de ese momento de que nazca su bebé. Nosotros comentábamos hace poco, Flor Ángel y yo, que ningún recién nacido debería egresar de una sala de maternidad sin haber, pública o privada, una sala de maternidad o después, sin haber tenido la oportunidad de un buen agarre. Eso es importante. A veces las madres egresan muy rápido por diversas razones que todos conocemos y no se ha evidenciado si hay un buen agarre. Eso lo más seguro es que vaya a generar muchísimo estrés en esa madre y por razones fisiológicas puede disminuir la producción láctea.
Hay otra pregunta donde señalan que cuando es normal la presencia de azúcares reductores en las heces. En cualquier momento puede haber presencia de azúcares reductores en las heces si un niño tiene lactancia materna exclusiva. ¿Por qué puede ocurrir esto? Recuerden que en la primera fase de la leche, o sea, la leche inicial, ella contiene una carga de lactosa muy importante. Y puede ocurrir que la madre pase de una mama a la otra muy rápido, o sea, que no se esté dando la leche final. Entonces este bebé está recibiendo más de la primera parte con una carga de lactosa muy importante que aun cuando él tenga sus enzimas para digerir la lactosa no es suficiente y por eso puede haber presencia de azúcares reductores en las heces e incluso manifestaciones, o sea, de que yo tengo mucha carga de lactosa en las heces, que las evacuaciones son más líquidas, más abundantes, pueden ser espumosas y con un número más frecuente. Entonces, la revisión de cómo se está dando ese proceso de la lactancia, de si se está administrando la leche final, todo eso es parte del trabajo del pediatra en ese momento. Hay una pregunta que hicieron aquí, una señora que está preocupada porque lactó su primer hijo, su segundo hijo le dijeron que tenía intolerancia a la lactosa y la suspendió la lactancia materna a los 12 días y ahorita está embarazada y quiere nuevamente, quisiera amamantar. ¿Qué ocurre? Las deficiencias por lactasa congénitas son infrecuentes, realmente son bien infrecuentes en lo que reporta la literatura. Y lo más importante es recordar que por todo lo que Flor Ángela ha explicado anteriormente, en ese proceso de amamantamiento debe ser ideal. Y puede haber realmente sintomatología asociada como una intolerancia a la lactosa que en los recién nacidos es transitoria. Si el amamantamiento se logra como debe ser, con una buena técnica de amamantamiento, un buen agarre, vaciamiento total de la mama, lo más seguro es que esa sintomatología como es explosiva, inclusive puede haber eritema perianal y es normal en niños amamantados con lactancia materna y que son transitorios en la medida en que transcurren los días. Y no hay ninguna contraindicación de suspender leche y mucho menos dar fórmulas sin lactosa. Hay una pregunta acá con relación a las técnicas, que cómo lo podemos ayudar. Lo ideal sería que de forma presencial o de forma virtual haya alguien que sea experto en lactancia que evalúe cómo se está dando el proceso, cómo usted está haciendo el agarre, cómo usted está haciendo el posicionamiento y si tiene un adecuado sostén, porque es muy difícil, o sea, yo decirle algunas de las particularidades sin ver cómo está haciendo usted el proceso de lactancia. Entonces, lo ideal es que busque a alguien cercano y en esto voy a involucrar otra de las preguntas que está ahí, que cómo hacemos el seguimiento de un recién nacido o de un lactante con relación a que estamos viviendo una pandemia. Es importante que usted se ponga de acuerdo con su pediatra y quien va a decirle todas las medidas que debe tener para que usted asista a su consultorio. Una hora específica, que ese bebé usted lo exponga el menor tiempo posible, que no hayan tantas personas en sala, que usted cargue su tapaboca, porque los bebés menores de 2 años, 9 años son particularidades que usted tiene que consensuar con su pediatra para poderlo hacer. Lo mismo con los centros de vacunación. Todos los centros de vacunaciones deberían estar abiertos y todos los bebés deberían estar recibiendo su esquema de vacunación. Usted vaya al centro de vacunación, evalúe lo de la hora, que tiene que concertar con las enfermeras que están ahí para que esto se logre. Muy bien. Acá también hay unas preguntas dirigidas, una particularmente a la doctora Annalise Rojas. Hay alguien que está preguntando si han evidenciado anticuerpos contra SARS-CoV-2 en la leche humana.
al respecto que nos puede decir, doctora? En un estudio que salió publicado, casos aislados en Francia hace un mes, encontraron fragmentos de virus de ARN en la leche materna. Esto no significa que esto va a generar una transmisibilidad. No significa que vamos ya a desencadenar en suspenderla. Y hay otro estudio aislado también donde encontraron anticuerpos. Pero no, estos son reportes de casos, no son estudios masivos, no son estudios de corte que nos van a orientar a decir que definitivamente no. Al principio de la charla comenté que es muy importante la carga viral. La viremia materna se dice que en el embarazo, en los estudios que han podido determinar del último trimestre, no supera el 1%, y por lo tanto esto va a desencadenar que no sea un porcentaje tan alto como para desencadenar infección al recién nacido. Y lógicamente, esta carga viral es muy importante para un pronóstico posterior. Entonces, todos los casos que se están actualmente recopilando son casos de varios países, y yo creo que a final de año ya debe haber una conducta en función de cuál será el riesgo o no. Pero mientras tanto no tengamos un estudio, aún se siga aislando anticuerpos o fracciones del ARN en la leche materna, no hay ninguna indicación para suspender la lactancia materna. Muy bien. Doctora Rojas, ¿y parto vaginal versus cesárea y el aislamiento de ARN en tejido o secreciones vaginales? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, todas las recomendaciones de lo que hemos podido revisar es que en aquella madre, primero, la consulta pediátrica prenatal priva en estos momentos es muy importante para la orientación familiar. Es decir, veía en el chat alguien que mencionaba si se recomienda hacer una consulta pediátrica antes del nacimiento. Definitivamente sí, y en estos tiempos sí. Segundo, toda madre embarazada debe ir al parto con una prueba de PCR en tiempo real. No puede llegar nadie a dar a luz por vía cesárea o vía vaginal sin tener una prueba de COVID-19, así como tener, por ejemplo, un BDRL. Es importantísimo. Tercer lugar, incidencia de saber si se va a atender por cesárea o vaginal para disminuir el riesgo. Si la madre no hay estudios concluyentes. Lo que sí es que inmediatamente si la madre adquirió y va a dar a luz y tiene COVID-19, tanto la placenta como el líquido amniótico, tanto placenta del lado materno y placenta del lado fetal, debe tomarse muestra. Porque ya se ha detectado en estudios anatomopatológicos de placenta, tanto de la cara materna como de la cara fetal, un grado de inflamación vascular importante en madres que tienen COVID-19. Entonces, y lógicamente, hacer las medidas de bioseguridad para el personal, y lógicamente los cuidados de atención del recién nacido no han cambiado en función a eso. Lo que sí ha cambiado es que si el niño nace hijo de una madre que con COVID-19 y nace en regulares o malas condiciones, ya cada institución debe tener una área neonatal para COVID específica para ese recién nacido. No puede atenderse como si fuera un recién nacido en malas condiciones en cualquier retén. O sea, todos los institutos tienen lo que muchos reportan en la literatura, la disposición de los elementos para intubar, para reanimar y para atender un recién nacido hijo de una madre COVID-19, en el cual nosotros no sabemos su estado serológico, pero por precauciones debemos tener una área destinada para eso. Muy bien.
Muchísimas gracias, doctora. Nos quedó suficientemente claro. ¿Hay alguna otra pregunta que las doctoras Ferrer y García nos quieran relatar por acá? Y ahí hay otra pregunta donde dicen que por qué la importancia de la consulta pediátrica prenatal. La consulta pediátrica prenatal es bien importante. Desde 1960 ya la Academia Americana de Pediatría decía que era bien importante eso porque aclaraba muchísimas dudas a los futuros padres. Esa consulta debería hacerse, muchos pediatras ya lo hacemos. Lo que pasa es que no es una consulta como institucionalizada en nuestro país. Sin embargo, muchos países lo hacen. Una consulta que debería hacerse a partir de las 34 semanas de gestación, donde deben ir la pareja, papá y mamá, o en su defecto, otra persona de apoyo a la madre. Es una consulta donde se va a orientar a la madre, sobre todo en estas cosas importantes y estas dudas. Si la consulta pediátrica prenatal se hace de manera rutinaria, hubiesen menos problemas en relación a la lactancia materna, apego, problemas con el pezón, relación con drogas, vacunación, que en la consulta pediátrica prenatal se dice las vacunaciones de la madre, las vacunaciones del niño, el tipo de control, cómo debe ser, la curva de crecimiento, se habla inclusive de las medidas de higiene que debe tener el niño, las medidas ambientales, el grupo familiar, las vacunas a la familia, a los abuelos, el efecto rebaño de las vacunas en caso tal de no poder ponérselas los abuelos, todo eso es importantísimo. La anticipación al cuidado, si hay otro niño en casa, todas esas recomendaciones para que ese niño no vaya a hacer agresión, el hermanito, para que haya toda la gente que esté en la casa, para recordar a la mamá esa intimidad madre-hijo de las primeras 2 horas posparto. Recordemos que ese apego es importantísimo. Y si en la consulta prenatal se le dice a la mamá y al papá de esa intimidad que ellos deben guardar con su hijo en esa primera hora, el ser humano, su mayor alerta ocurre en la primera hora de vida. El recién nacido, la mayor alerta que va a tener en toda su vida es esa primera hora. Si eso se le recuerda a los papás, se les dice eso, ellos van a preparar a la familia. A veces nosotros vamos a ver un recién nacido en un cuarto y no podemos entrar. Hay un gentío ahí a veces muy ajeno a la familia. Entonces, es importante eso. Todo eso se comenta y se dice en una consulta pediátrica prenatal que debería ser institucionalizada y debería ser en todos los pacientes. Acá hay una pregunta que nos hicieran también en referencia a vacunación. La doctora Lisette Rojas en su última lámina hizo mucho énfasis en lo que es la inmunización, que en época de pandemia no podemos pararla, debemos seguir vacunando. Pero alguien está preguntando específicamente por inmunización contra hepatitis B en los recién nacidos. ¿Hay algo puntual al respecto, doctora Rojas? Por los momentos no hay ninguna indicación de suspenderla. Lógicamente, el recién nacido tiene de 0 a 28 días. En ese lapso se puede colocar la vacuna. Y si tenemos una madre sospechosa y queremos saber a ciencia cierta si el niño tiene una reacción de polimerasa a tiempo real positiva, en caso de que sea positiva, nosotros podemos reiniciar el esquema de vacunación al segundo mes. No es porque todavía no se ha dilucidado si hay alguna competencia inmunológica entre los anticuerpos que puede crear el niño contra el COVID y el anticuerpo contra la vacuna contra el virus de la hepatitis B. Lo que pasa es que desde el punto de vista inmunológico se preferiría dejar que pasara la infección para que el niño tuviera una mejor respuesta en la generación de anticuerpos, tanto no solamente con la hepatitis B y la BCG, sin ningún tipo, porque todos sabemos que la vacuna, ¿qué es lo que formar anticuerpos A? Y si hay una disminución entre ese sistema inmunológico del recién nacido, que de por sí está inmadura y no es totalmente
competente, pero que es capaz de estimular el sistema inmunológico, todavía tenemos ese chance, porque los síntomas que va a desarrollar el niño no van a durar más de un mes. En cuestión de 7 a 14 días, el recién nacido ya debe estar recuperado si no tiene otra complicación que no necesariamente sea por el COVID-19. Entonces nosotros manejamos esos recién nacidos con el mismo criterio a como cuando teníamos un recién nacido en una terapia por una membrana hialina, por una taquipnea, que una vez que superara su problema perfectamente puede reiniciar su esquema de vacunación. Muy bien, doctora. Pienso que más que claro. Vamos a dejar a las doctoras Ferrer y García para una conclusión de este evento. Y por supuesto, nuestro agradecimiento, doctoras, por tan espléndida conversación del día de hoy. Antes de despedirnos, queremos comentar una pregunta que estaba por ahí coladita con relación al VIH y la lactancia materna. Si yo tengo una madre que está recibiendo terapia triple y un recién nacido que está recibiendo terapia triple también, y que yo no le puedo garantizar porque no es asequible, porque no tengo la oportunidad de darle a ese niño una lactancia artificial, porque no es sostenible, ese recién nacido puede tomar su lactancia materna, incluso hacerla exclusiva hasta los 6 meses, pero bajo vigilancia de esa madre por su inmunólogo bien cercano. Nos despedimos recordando que no solamente la primera semana de agosto es la semana de lactancia materna, institucionalizada como tal. Sin embargo, los pediatras promovemos y tratamos de garantizar lactancia materna en nuestros pacientes. Recordemos que la lactancia materna es amor, nutrición y salud en un solo alimento. Y con el lema de este año es la leche materna es ecológica. Protegemos al paciente cuando damos lactancia materna, protegemos al paciente y protegemos a la tierra, a nuestro planeta. Gracias a todos los que estuvieron presentes y recordemos que debemos promocionar la lactancia materna siempre, todo el año. La lactancia materna es fundamental conocerla, el pediatra que debe manejarla, al igual que en algún momento debe manejar también las fórmulas artificiales y sus indicaciones precisas. Pero el conocimiento de la lactancia debe ser fundamental como tema en primero, segundo y tercer año, que es una materia pendiente en nuestros programas de pediatría y que debemos intentar que se dé todo el tiempo y todas las veces. Que sobre lactancia no hay que aburrirse porque son innumerables los tópicos que nosotros podemos estudiar sobre ellos. Gracias a todos. Gracias. Lizeth, Gracias. colega, amiga, profesora. Bueno, de verdad estoy muy alegre, muy conmovida porque, bueno, Pastor sabe que lo conozco desde hace mucho tiempo. Pastor fue uno de mis primeros alumnos, de verdad fue excelente, igual que María Fernández, igual que tú, y bueno, de verdad los amo, los quiero mucho y no saben la alegría que me da de verlos. Y bueno, con este mensaje de esta tarde fría de aquí, con todo mi corazón les mando un gran abrazo cálido y recordarles siempre que evidentemente, como dice María y como dice Floral y como dicen todos estamos en pro de la lactancia y es un tema apasionadamente hermoso y como dice María, no es solamente el mes, este día, sino todo el mes. Nosotros aquí en la universidad hacemos anualmente una actividad de la lactancia. Bueno, tenemos tres pediatras que estamos acá en la universidad y colegas y bueno, y poco a poco estamos haciendo la promoción a la lactancia aquí en este rinconcito tan bello del Ecuador y bueno, aquí estamos haciendo lo mismo que hacen ustedes y bueno, estoy a la orden cuando quieran compartir cualquier actividad como oyente o participante para nutrirnos todos, sobre todo de la calidez y del afecto. Queremos agradecerle a
Grupo de Empresas Leti y por supuesto al doctor Pastor Galicia por permitirnos llegar a ustedes a través de la plataforma Zoom ilimitada que en esta oportunidad hizo posible esta fantástica reunión. Pero no quisiera despedirme sin que le podamos dar el paso a la doctora María Auxiliadora Cardoso, que por favor se visualice y active su micrófono para un breve saludo en nombre de la filial Lara. Vamos a ver si María Auxiliadora está por allí. Hola. Sí, señor, sí está. Hola, feliz tarde. Pues encantada de estar aquí, encantada de verlos. Pastor, ante todo a ti, muchísimas gracias por permitirnos usar la plataforma de Leti. Y bueno, ya nos vamos a adueñar de ella, como se podrán imaginar. Aquí en confianza, pues le damos las gracias primero a Lisette. Sabe que sigue siendo nuestra, a pesar de que esté por allá lejos en Ecuador, pero sigue siendo miembro de la filial, consecuente, y vamos por más. María y Flor Ángel, pues ese team excelente de la Comisión de Lactancia Materna de la filial, y un saludo muy especial al padrino Gaiti, que está allá en Italia, a la doctora Élida, a Francis Petit de la filial Falcón, y muchas personas más que se unieron hoy. Les damos las gracias. Ahí se está visualizando la doctora Dapena. Ella también sigue siendo nuestra, a pesar de que esté lejos por allá en España. Así que muchísimas gracias a todos y gracias a Leti por este espacio tan importante en este tiempo donde más necesitamos estar unidos. El distanciamiento es físico, más no emocional ni académico. Así que muchísimas gracias y feliz tarde. Gracias. Este webinar fue grabado, así que va a estar posiblemente la próxima semana a través del canal YouTube del Grupo de Empresas Leti. Entonces estaremos pendientes a que el doctor Pastor Galicia nos haga el envío respectivo del enlace por donde vamos a entrar al canal. Mientras tanto, vayan siguiéndolo para que estemos al tanto de todas las noticias que ese maravilloso grupo empresarial nos tiene a bien conocer. Gracias infinitas a los expositores, a todos ustedes, 84 personas conectadas. De veras que me siento honrada de haber podido hacer la moderación de este espacio y sin más, pues hasta luego. Adiós. Me gustaría dar finalmente unas palabras en nombre del Grupo de Empresas Leti. Si me permiten un minutico más. De verdad, sí, desde que comenzó esta pandemia, hemos tratado de dar un acercamiento con nuestros colegas a nivel del país, incluso en otros países del planeta. Y este ha sido por mucho el más emotivo de los webinars que he tenido la oportunidad, digamos, de compartir. Personas extraordinarias, grandes recuerdos, me movilizó mucho el corazón. Las palabras de la doctora Analicé de casualidad no me hicieron llorar aquí. De verdad que estoy muy conmovido, pero a la vez estoy agradecidísimo porque, tal como lo dijo Yulay Margot, la fuerza del grupo de pediatras de Barquisimeto es inigualable. Las convocatorias siempre son masivas, siempre son extraordinariamente buenas y eso habla mucho de mis colegas pediatras allá en Barquisimeto. Yo como ginecobstetra, que me formé en el Hospital Central Antonio Pineda y que muchas de ustedes me conocen, saben pues también de la calidad de equipo que las pediatras, desde que son residentes, pues ya forman parte con nosotros los obstetras en el hospital. Pues bueno, sin más que decirle, pues en nombre del Laboratorio Leti, el gran laboratorio de Venezuela, Genérico Genben y el Laboratorio Biocontrol, nuestro laboratorio de biotecnología, todos miembros del Grupo de Empresas Leti, le damos las gracias por su presencia en la tarde de hoy y será hasta el próximo webinar. Por supuesto que sí, la plataforma es toda suya, doctorísimas. Un gran abrazo. Vamos a comprometer, Pastor. La quiero mucho. Mira, dime, María Auxiliadora. Vamos a comprometer aquí públicamente a la autora Élida Dapena a que nos dé un webinar de VIH en el paciente pediátrico, ¿sí? Y vamos a comprometer públicamente al doctor Jorge Gaiti a que nos hable del adolescente. Así que
Yo creo que no van a decir que no, levanten la manito para que digan que sí, así que ya tenemos los 2 temas que estábamos pidiendo, pastor. Listo. Perfecto, anotado. Se ponen en contacto Ok. conmigo. Les voy a dejar por acá. Me están levantando, no sé si es que me está levantando la manito nuestra amiga Yarubay. porque Aplaudiendo, está aplaudiendo, ¿cómo es la cosa? aplaudiendo, Vamos aplaudiendo. Está aplaudiendo. Gracias. Así es. Bueno, Sabemos nada, que el estamos en tema contacto, de VIH en el doctora paciente. Elida, seguro. Vamos a ver qué dice la doctora. Nos ponemos de acuerdo y eso va. Pero no sé Diga, cómo doctora, se- hable. Es Diga que no sí. sé. No Diga se que oye. sí. Sí, ¿Se se oye? oye. Doctora, Sí, claro que sí. Perfecta. Diga Con que sí. tiempo. Me avisan con tiempo. Claro que sí. ¿Y el padrino? claro. El doctor Gaiti, ¿qué dice? ¿Qué dice el padrino? Que no nos hablen italiano, eso sí. Mire, se quedó congelado de la Se emoción. quedó mudo. Sí, se quedó congelado de la emoción. Él como que no puede el audio. Bueno, ya dijo que sí. Claro que Con la sí. señal de costumbre. Bueno, un placer. Bueno, chao, bueno, gracias a Chao, todos, a los todos quiero. los presentes. Será hasta la Chao. próxima, doctorísima. Chao, Cuídense Lice. mucho. Gracias. Chao. Chao, María. Cuídense, chao, Doctora pastor. Ferrer, Chao. doctora García. Chao.